Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a continuar con el segmento número 14 del estudio en Cristología y el enfoque de hoy es la vida de Cristo en la tierra. Si es la primera vez que escucha este programa, puede encontrar todos mis programas radiales en podcast visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente, el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Cuando leemos y estudiamos cada uno de los 4 evangelios, podemos observar que cada uno presenta un cuadro con un enfoque en uno de los oficios o atributos de Jesucristo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos presenta a Cristo como el rey, hijo de David, y quien va a reinar en Israel. Mateo comienza su Evangelio con la genealogía de Cristo, mostrando su derecho al trono como rey. El Evangelio de Marcos es un evangelio conciso y lleno de acción, ofreciendo evidencias con énfasis en Cristo como el libertador prometido de Israel. En ese evangelio, Cristo es presentado como el siervo de Jehová. En el evangelio de Lucas encontramos el aspecto humano de Cristo y presenta a Cristo como el ser humano perfecto nacido de una virgen. En el evangelio de Juan, Juan expande y profundiza en la deidad de Cristo y con sus evidencias él demuestra que Cristo es el Hijo de Dios y que toda persona que pone su fe en él recibe la vida eterna. Cuando estudiamos los 4 evangelios, obtenemos un cuadro más completo de la deidad y de la humanidad de Cristo. Algunas personas creen que los evangelios se contradicen, ya que no reportan los eventos exactamente de igual manera. Sin embargo, el hecho de que no reportan los eventos exactamente iguales hace de los evangelios un testimonio aún más creíble. Si uno es jurado en un caso criminal y es presentado con 4 testigos, y si los 4 testigos explican exactamente los eventos, entonces quiere decir que los testigos se reunieron con anticipación, intercambiaron notas, se pusieron de acuerdo en lo que iban a decir y reportaron el evento exactamente igual, lo que crea dudas en la confiabilidad del testimonio. Pero si esos 4 testigos independientemente reportan la verdad de lo que ellos vieron, de lo que escucharon y de lo que vivieron, y sus testimonios reportan la esencia de los eventos de manera igual, entonces tenemos un testimonio confiable. Por ejemplo, imagínate que estás caminando por la acera y vas a cruzar la calle a las 3 de la tarde en un día con lluvia. Otras personas van a cruzar la calle en esa misma intersección desde esquinas opuestas. Y como en esa intersección hay edificios, hay personas también que están desde sus balcones mirando hacia la calle, observando lo que está sucediendo a una alta altura. De momento, un automóvil azul no se detiene en la luz roja y al ir de forma acelerada choca con un automóvil rojo que venía de la otra dirección. Los testigos, al ser entrevistados en la corte, van a recordar detalles similares y detalles diferentes, y cada uno va a dar su propia perspectiva desde donde se encontraba en ese momento, hasta el que estaba en los edificios altos que vio el evento suceder. Sin embargo, ellos van a estar de acuerdo en que en una fecha específica, a una hora específica, en un día lluvioso, un automóvil azul chocó con un automóvil rojo. En el caso de los testimonios en los evangelios, los evangelistas conocieron a Cristo personalmente, o como en el caso de Lucas, Lucas entrevistó personalmente a los testigos de los eventos de la vida de Cristo y él reportó sus testimonios detalladamente. Los 4 evangelios nos dan la historia verídica de unos eventos que no se contradicen dentro de la perspectiva de cada autor, asegurándonos que los autores no se pusieron de acuerdo de antemano,
sino que cada uno reportó según lo que ellos habían independientemente visto, oído y experimentado directamente con la vida de Cristo. En forma bien simple, los evangelios nos dan un testimonio en el cual cada uno de ellos indica que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que vivió entre ellos, que fue crucificado, que murió y que al tercer día resucitó. En solo 2 de los evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, encontramos el nacimiento de Cristo. En Mateo, Cristo es el rey de Israel que había sido profetizado y es el hijo prometido del rey David, y su genealogía es trazada mediante Salomón y Jeconías, que llega hasta José. La genealogía de Mateo es la genealogía legal de Cristo. La genealogía de Lucas traza el linaje de Cristo, hijo de María, mediante el rey David y su otro hijo Natán, y va hacia atrás hasta llegar a Adán, quien fue el primer hombre creado por Dios. En Mateo conocemos un poco más de José, sobre la visita de los sabios que visitaron a Jesús, sobre la amenaza y la persecución del rey Herodes y sobre la huida a Egipto. En Lucas conocemos sobre el nacimiento de Juan el Bautista, detalles de Jesús y su nacimiento en Belén, la visita de los pastores, la presentación de Jesús en el templo y la visita de Jesús al templo a sus 12 años de edad. Estas historias de Jesús en Mateo y en Lucas no se contradicen, sino que se complementan, dándonos un cuadro más completo sobre el nacimiento de Jesús. En realidad, no tenemos detalles sobre la niñez de Jesús, con excepción de la visita de Jesús al templo cuando él tenía 12 años de edad durante la Pascua, y es detallada en Lucas en capítulo 2. En ese incidente de la visita de Jesús al templo, aprendemos que Jesús era sabio y era omnisciente a una edad tan temprana. En los 4 evangelios encontramos a Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino para Jesús, anunciando un mensaje de arrepentimiento y de bautismo. Ahora, noten que el formato de los primeros 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, tienen un formato diferente al evangelio de Juan. A los 3 primeros evangelios se les llaman los evangelios sinópticos porque los 3 tienen un punto de vista común en la manera en que documentan la vida de Jesús. Todas las parábolas de Jesús se encuentran en los 3 evangelios sinópticos. El evangelio de Juan tiene un enfoque en la divinidad de Jesús y menciona 7 de sus milagros. Los milagros de Jesús mencionados en el evangelio de Juan son el de convertir agua en vino en la boda de Caná, la sanidad del hijo de un funcionario real de Capernaum, la sanidad del inválido en el estanque de Betzatá en Jerusalén, el milagro de Jesús de alimentar a 5,000 cerca del mar de Galilea, el milagro de Jesús de caminar sobre el agua en el mar de Galilea, la sanidad de un ciego en Jerusalén, y el milagro de levantar a Lázaro de la muerte. Estos milagros son ejemplos del poder de Jesús sobre las cosas materiales y las cosas inmateriales, de su poder sobre las cosas animadas y las cosas inanimadas, y de su poder sobre la muerte. El Evangelio de Juan es el único que documenta el ministerio inicial de Jesús en Judea. Menciona también la primera vez que Jesús purificó el templo y anunció la primera profecía de su muerte. Vamos a leer sobre este evento en Juan capítulo 2, comenzando en el verso 13 que dice: Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí,
¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de tal manera? Y Jesús les dijo, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho y ellos creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Él no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior de cada ser humano. Jesús resucitó y ahora él está en el cielo, pero no existe lugar que le impida a Jesús conocer nuestro interior y conocer nuestros pensamientos. Jesús conoce todo sobre nosotros, conoce nuestras necesidades y aún hoy día Jesús continúa haciendo milagros aquí en la tierra. Libros se han escrito documentando eventos en que Jesús se le ha aparecido a personas en sueños y en visiones. En nuestra época, Jesús le ha mostrado su amor a estas personas y los ha llamado a seguirles, aun en lugares en donde existe gran persecución en contra del cristianismo. El Evangelio de Juan también documenta la conversación de Jesús con el fariseo Nicodemo y la conversión de la mujer samaritana. Estas historias tienen el enfoque de exaltar a Cristo en su función como el Salvador. Luego de Jesús celebrar la primera Pascua durante su ministerio en Jerusalén, Jesús expandió su ministerio a Galilea. Debido a que Cristo fue rechazado en Nazaret, él se mudó a Capernaum, desde donde él ejerció su ministerio en Galilea. Su ministerio en Galilea fue por un periodo de 1 año y 9 meses. Jesús completó su ministerio en Galilea cuando visitó Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, y esa historia aparece en Juan en el capítulo 7. El ministerio de Jesús en Galilea se puede dividir en 3 periodos. El primer periodo es su ministerio antes de él elegir a los 12 discípulos, los milagros que él hizo en Capernaum y la oposición inicial que Cristo experimentó. El segundo es el periodo en Galilea entre la elección de los 12 discípulos y su partida de Capernaum hacia el norte de Galilea. Este periodo incluye las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, que incluye los principios del reino de Dios. También el milagro de resucitar al hijo de una viuda en Naín, la oposición de Cristo contra los fariseos y los saduceos, y las enseñanzas en las parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13. Jesús también alimentó a 5,000 personas y enseñó sobre él mismo ser el pan de vida. Varios seguidores lo abandonaron, ya que pensaban que Jesús estaba hablando de canibalismo. Sin embargo, Jesús se refería a él como aquel que proveyó maná del cielo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto durante el Éxodo. Entre las cosas que Cristo les dijo a sus seguidores en Juan capítulo 6 es lo siguiente, y dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien el Padre envió. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre.
El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, les dijo Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Escucha esta promesa de Jesucristo cuando Él dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y entre ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que él sale diciendo que bajó del cielo? Y Jesús, conociendo lo que ellos estaban pensando y decían, él les contestó, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar, ya que creían que Jesús estaba hablando del canibalismo, a lo cual Jesús les dijo, ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, y muchos discípulos lo abandonaron luego de escuchar estas enseñanzas. En países como en China, hoy día, ateos distorsionan esta enseñanza para decir que los cristianos son caníbales, para crear miedo en las personas y para mantenerlas alejadas de conocer más del cristianismo y de leer la Biblia. Sin embargo, estas enseñanzas de Jesús se relacionan con sus enseñanzas en la última cena, con su muerte y con su resurrección. Toda persona que cree en Jesús como Salvador celebra la comunión comiendo pan y tomando vino, que simbolizan su cuerpo y la muerte de Jesús en la cruz y la sangre que Él derramó en su crucifixión como nuestro sacrificio para el perdón de nuestros pecados. El tercer periodo en Galilea es su ministerio al norte de Galilea y su partida final de Galilea hacia Jerusalén. Este tercer periodo incluye su visita a la región de Tiro y Sidón, su anuncio profético en varias ocasiones sobre su muerte y su resurrección, y otras visitas cortas a Galilea, a Capernaum, a Perea y a Jerusalén. El material que estudiamos hoy es bien generalizado sobre la vida de Cristo.
Cada uno de los evangelios nos ofrece información que se complementan unos a otros y nos expanden el conocimiento sobre los eventos en la vida de Jesucristo y sus enseñanzas. Los exhorto a que lean la Biblia. Si no tienen una Biblia de papel, pueden leer la Biblia en sus teléfonos o tabletas electrónicas. Varias aplicaciones de la Biblia ofrecen la misma Biblia completa en audio, sin costo alguno, tanto en español como en otros idiomas. La palabra de Dios nos da vida, nos levanta el espíritu en tiempos de dificultad y nos mantiene enfocados en Jesús cada día de nuestras vidas. Este es el segmento número 14 sobre nuestro estudio en Cristología. Si nos sintonizas por primera vez, yo te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, todo completamente gratis, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y a estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente el enlace es apologeticaconmarta.org y si tienen alguna pregunta o comentario me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.